Muchachos, ¿cómo me les va? Entonces en este caso hablaremos de la nomenclatura de los hidroxidos o bases. En este sentido, pues la nomenclatura de estos compuestos es relativamente sencilla. ¿Por qué relativamente sencilla? Porque primero que todo, pues cómo se forma un hidróxido o una base es derivada de un óxido de tipo básico que entra en contacto con el agua. Cuando un óxido básico reacciona con el agua se forma una base o un hidróxido. ¿Cuál es una de sus características que en su estructura va a tener? Por ejemplo aquí, metal y el ion hidróxido que es el ion OH. ¿Cuántas veces? Pues dependerá de la carga que tenga el metal. En este caso estos hidróxidos y bases o bases contienen este ion que está por aquí, repito, que se llama el ion hidróxido y cuya característica es que tiene una carga negativa. Entonces, así como con las sustancias ácidas, siempre que yo tenga una base en solución acuosa, una base en solución acuosa lo que hará es aumentar la concentración de iones hidróxido en esa solución, lo que hace que el pH de la misma sea alto, ¿cierto? En este caso hablaremos de que si el pH es mayor a 7, estaremos hablando de sustancias básicas, lo que nos indica que la concentración de OH es relativamente alta. Hablaremos de un pH igual a 7 para sustancias neutras y que cuando el pH es inferior a 7 estaremos hablando de sustancias ácidas. En ese sentido, las bases serán aquellas sustancias que en su estructura tengan el ion OH, aunque esta no es la única limitante. Hay muchos compuestos también con carácter básico que no necesariamente tienen OH en su estructura. Por ejemplo, el amoníaco, que hace parte de la combinación de un hidruro volátil con el agua, ¿cierto? Pero la idea esencial es que la base aumentará la concentración de estos iones en solución. Entonces, por ejemplo, yo podría tener el Na2O, lo podría combinar con agua para que me formen el NaOH. Podría tener otros compuestos también. Podría tener, por ejemplo, el MgOH2. Podría tener el FeOH3. Podría tener el PdOH4. Podría tener por aquí el MnOH2. Y vamos a poner un último ejemplo por aquí, el AlOH3. Todos estos compuestos que están aquí, fíjense que tienen en común que tienen el ion hidróxido en su estructura. ¿Qué quiere decir? Que son compuestos básicos, son bases o que son hidróxidos. Recordando que un hidróxido se forma por la combinación de un óxido básico, que es oxígeno con un metal, y el agua. ¿Vale? Entonces, en este sentido, ¿cuál es la nomenclatura recomendada para nombrar estos compuestos? Ustedes podrían utilizar diferentes sistemas de nomenclatura, solamente que el más común, más recomendado, siempre que haya un metal, será la nomenclatura de tipo stock. Recordemos que stock hace referencia al uso de números romanos para indicar la carga que tiene el metal. Entonces, en este caso, fíjense, primero, el ion OH es un ion que siempre tiene carga -1. Es decir, que el número de iones hidróxido que estén presentes en la estructura de la molécula de manera indirecta me dice el número de oxidación con el que está trabajando el metal. Es decir, que si todo esto es -1, ¿cierto? Quiere decir que la parte positiva de la molécula tendrá que ser +1, ¿cierto? Aquí lo mismo, si yo sé que el OH es -1, pues quiere decir que el magnesio tendrá que ser +2, ¿cierto? Para que la suma de los números de oxidación en este caso me dé 0. Estoy indicando que hay dos grupos hidroxilo para compensar la carga. Entonces vean que el 2 hace referencia al número de oxidación. Es decir, que aquí el hierro estará trabajando con +3, ¿cierto? Aquí el paladio estará trabajando con +4. Aquí el manganeso estará trabajando con +2. Y aquí el aluminio estará trabajando con +3, ¿cierto?
No olvidar el OH, ion hidroxio, significa que tiene una carga negativa. Entonces, en este sentido, ¿cómo lo debo nombrar? Muy parecido a los óxidos básicos. Es decir, primero nombro el anión, en este caso el anión es el ion hidroxio, entonces primero empezaré el nombre del compuesto con hidroxio, ¿sí? Haciendo alusión aquí a este grupo OH cargado negativamente, y luego nombraré la parte positiva de la molécula, es decir, que este será hidróxido de sodio. Y como el sodio solamente posee un número de oxidación en sus compuestos, pues entonces aquí no es necesario recalcar ese número de oxidación del átomo de sodio, o en este caso del ion sodio. Entonces por eso no le pongo nada acá. En este caso, ¿cómo llamaré el compuesto? Será hidróxido de magnesio. El magnesio solamente tiene un número de oxidación, que quiere decir que también se lo voy a enviar como al sodio. Vean, fácil. Empiezo con hidróxido, estoy nombrando el ion negativo. ¿Hidróxido de quién? De hierro, ¿cierto? ¿De cuál hierro? De hierro 3 en número romano y entre paréntesis, ¿cierto? Este sería hidróxido de paladio y entre paréntesis el número 4 en romano, indicando que el paladio está trabajando con ese número de oxidación. Porque en el caso del hierro y el paladio sí se debe poner el número de oxidación en romano, porque este par de elementos tienen varios números de oxidación. Entonces aquí debo resaltar con qué número de oxidación está trabajando cada uno de ellos. En este caso, hidruro de, perdón, no sé en qué estoy pensando. No es hidruro, es hidróxido, ¿cierto? De nuevo, este será hidróxido de manganeso. Y entre paréntesis debo indicar el número de oxidación. En romano, 2. De nuevo, ¿por qué aquí sí debo poner el 2? Porque el manganeso posee varios números de oxidación. Con varios números puede formar compuestos. Y en este caso, este compuestico de aquí será hidróxido de aluminio. ¿Por qué de esta manera? Sin resaltar el número de oxidación, porque el aluminio solamente tiene número de oxidación más 3, entonces no es necesario recalcarlo en este punto. Entonces fíjense, en todos los casos estoy usando la nomenclatura stock. Obviamente ustedes podrían intentar usar otros sistemas de nomenclatura, ejemplo sistemático, ejemplo tradicional, y en este caso aquí se apoyan utilizando el número cuánta es la cantidad de números de oxidación que puede tener un elemento. En el caso del hierro, por ejemplo, el hierro posee más 2 y más 3. Es decir, que en este caso está trabajando con el mayor entre 2. Si tengo dos números de oxidación, el menor debe ser oso, el mayor debe ser ico. Entonces, en este caso, este compuesto, si quisiera nombrarlo de otra manera, sería hidróxido férrico. ¿Listo? Con el ico estoy indicando que el hierro está trabajando con su máximo número de oxidación común, o sea, más 3. En el caso de aluminio, yo lo llamaría hidróxido alumínico. ¿Y por qué alumínico? Porque cuando un elemento solamente tiene un número de oxidación, el nombre del elemento en la nomenclatura tradicional debe terminar en ico. Entonces en este caso será hidróxido alumínico. ¿Vale? Son otras maneras que ustedes tienen para nombrar estos compuestos. ¿Cuál les recomiendo? Utilicen la nomenclatura stock por facilidad. Fíjense que por facilidad, solamente indicando el número de oxidación, ya puedo ver a qué hace referencia. En cambio, cuando pongo férrico alumínico, pues es más complicado porque no siempre corresponderán al mismo número de oxidación. ¿Vale? Entonces nos vamos a quedar, en el caso de los hidróxidos y bases, con la nomenclatura stock.
No nos compliquemos la vida. Este sistema funciona, es el sistema que se usa. ¿Listo? Entonces, de nuevo, a trabajar. Muchas gracias.